Veo que no se puede acercar todavía un poquito más en el milímetro completo, entonces la utilizamos hasta aquí. Y lo mismo en el eje X. Importante tener en cuenta que con el ratón se puede mover y acercar la pieza para mayor comodidad durante el uso del programa. Ahora sí empezamos a reducir la velocidad y nos vamos acercando. Listo. Vemos que está a punto de llegar al borde de la pieza, pero no totalmente. Ahora seguimos bajando otro poquitico en X. Esto se hace con qué fin? Con el fin de que toque la pieza y poder guiarnos cuando la herramienta toque la pieza y haga un pequeño corte. Y esa será nuestra posición en el eje Z. Seguimos ajustando en X y en Z hasta cuando estemos más o menos a esta posición. Ya con el comando milésimas de milímetro, y en el eje Z, que es el que vamos a referenciar primero, nos acercamos hasta que toquemos la pieza patrón y haga un corte pequeño. Eso se representará con una cara o una pequeña franja en color gris claro que se diferenciará de la pieza. Eso nos representa el corte en este programa. Voy a acelerarlo un poquitico porque no se ha acercado lo suficiente. Ahí está el corte que necesitábamos. Ahí se nos muestra que la cara está en un color gris diferente al resto. Eso quiere decir que ya tocó la pieza. ¿Qué hacemos? Normalmente en la vida real no se hace esta operación, o se hace pero con el riesgo de que se dañe la herramienta. Pero aquí en el programa, con la máquina en movimiento y la pieza ahí en el borde, sin moverlo, nos vamos a Offset Setting. Pero antes de ir a Offset Setting, primero referenciamos la máquina en relativas en cero. Entonces, como vamos a modificar en el menú que esto sea cero, este punto en Z sea cero. Entonces necesitamos primero insertar la letra W, la cual está en la letra Z, pero es más pequeña, lo que quiere decir que se hace con el comando Shift y después insertamos W. Esto nos permite ver que ya está tirando en rojo. Esto nos da unas opciones: comunicación en cero, arranque en cero, preset o resetear a valores de la máquina, o el origen.
nosotros siempre debemos oprimir origen, que quiere decir que ese es punto cero de la pieza. Y aquí le damos origen y quedan ceros. Ahora nos vamos ahora sí a Offset Setting. Aquí nos aparece este menú que es el ajuste de la compensación de las herramientas y otras opciones de configuración de la máquina. Para configurar el cero pieza tenemos que irnos a la opción Setting. Perdón, a la opción Work. Y aquí bajamos hasta G54. Esta opción es para referenciar el punto cero de nuestra pieza. Con esta opción, entonces lo primero que hacemos es insertar Z0, que sería el cero punto inicial de esta pieza. Entonces ingresamos el comando Z0 y ya teniéndolo aquí como aparece en pantalla, oprimimos Measure y queda configurado el punto 0 de Z aquí. Como ya previamente se había configurado en el mismo punto, entonces no hace ningún cambio. Pero ahí es la configuración de la pieza. Si está con otro valor, ahí debería cambiarles. Ahora nos regresamos a posición y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el eje X. En esa misma posición en Z en donde está, vamos a subir la herramienta que es compositivo como ya les había explicado. Perdón, para que sea más rápido se pone en milímetros. Listo, ahí se movió más rápido. Pero fue mucho. Ahí. Ahora, con Z lo vamos a acercar un poquitico. Ya como estamos aquí, entonces se va a ver claramente cuánto lo estamos corriendo. Aquí se la moví 2 milímetros. Ahora seleccionamos X y vamos a bajar la herramienta en X hasta que toque, igual que como se hizo con el eje Z. Vamos a dejarlo en centésimas. Perdón, vamos a acelerar el proceso. Nunca se debe hacer en milímetros en el eje X porque es mucho más riesgoso. Ahí como vimos ya tocamos y ya se ve cómo aparece la línea gris en la pieza. Para verificar que si esté tocando, seleccionamos el eje Z y lo movemos hacia la izquierda. Lo movemos un poquitico. Ahí como se ve que se está ampliando el desbaste en la pieza. Lo que quiere decir que nuestra configuración en el eje Z y en el eje X fue exitosa. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que con el eje Z y vamos a poner el punto 0 en X. Entonces, aquí se tiene que seleccionar U y U está con X. Igual, de la misma forma, como la letra pequeña se tiene que hacer primero Shift y después seleccionamos X y queda en U. Aquí lo que hacemos es seleccionar lo mismo, U y Origin. Seleccionamos Origin y ya nos queda configurado nuestro seno en pieza. Ahora nos vamos al mismo menú en el que estábamos originalmente, que es Offset Setting. Y ya no nos cambia de menú, ya nos deja en el mismo menú en el que estábamos, que es el de Work. Ahora subimos con estas 4 flechas que son cursor. Ahí seleccionamos X sin Shift 0, que ese sería punto 0 en X, y oprimimos Measure. Aquí, como se dieron cuenta, cambió la posición de la herramienta. Si nos vamos al menú de posición y oprimimos toda, nos damos cuenta que la de la máquina
coincide en el X con el que está en offset setting. ¿Sí ven? Menos 180.56 menos 180.56. Ahora si quiero verificar lo mismo en el eje Z, como se dieron cuenta anteriormente, habíamos movido en Z para poder verificar el eje X. Entonces ahora con el eje Z damos positivo hasta que llegue a 0. Listo. Esta es nuestra posición 0 en Z. Y nos debería dar igual que como aparece en este menú. Si nos damos cuenta, aquí en el G54 es 389.004. Y aquí en posición nos vamos a todas, que es All. Y nos damos cuenta que la máquina también aparece 389.004. Lo que quiere decir que nuestra configuración del cero de pieza está terminada y fue exitosa. Con esto ya podemos empezar a crear los programas. Y a poder realizar los programas dentro de la máquina. Ojo, es muy importante tener en cuenta también que si queremos realizar el ajuste del punto cero desde el punto central de la pieza, por ejemplo, si necesitamos un desbaste, un taladrado central o que desbaste a partir del centro, entonces lo que tenemos que hacer es bajar en X con esta posición que ya tenemos aquí. Entonces ya sabemos que X está aquí. Revisamos primero que todo cuánto es el diámetro de esta pieza patrón. Para esto nos dice que tenemos que detener el husillo. Entonces vamos a oprimir reset, que es con el que se detiene el husillo. Y ya se detiene. Entonces revisamos en este menú que es pieza de trabajo, en el menú superior, o aquí en esta parte que es configurar la pieza patrón. Entonces pieza de trabajo, tamaño de la pieza patrón. Acá nos está diciendo que el diámetro es 80, por lo que si queremos configurar la herramienta en el punto central, tenemos que desplazar la mitad, el radio, o sea 40 milímetros. Entonces procedemos a seleccionar 1000 y X. Ojo, tener en cuenta no es Z, es X, porque la copa está detenida. Ojo, si quisieran configurarla en Z o más cerca de la pieza, tienen que encender primero el husillo. Ahora en X nos desplazaríamos hasta que acá diga menos 40. Así. Ahí. Perdón, acá hay un error en el programa, entonces dice que tenemos que desplazarlo hasta 80. Pero la verdad es que en la vida real tendría que ser 40. O sea, la mitad de la pieza. O si ya estamos aquí dentro del programa, podemos utilizar en operación de la máquina posicionamiento rápido. Aquí en posicionamiento rápido nos dan dos opciones. Configurarla en el borde exterior de la pieza, que es donde ya la teníamos, o aquí, que sería el centro. Para el caso del ejercicio voy a posicionarlo rápidamente primero en el borde de la pieza. Esta nos lleva acá directamente, a donde ya la teníamos.